A continuación, tendremos la presentación del máster Martín Rodríguez Miranda, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y la máster Esperanza Tacies Castro, profesora con el grado de catedrática de la Universidad de Costa Rica. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la conferencia. Las mismas serán contestadas por los expositores. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Ahora tendremos las palabras del doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy buenas tardes, público presente y todas las personas que nos acompañan mediante los mecanismos de comunicación telemática, por redes sociales, por el canal de YouTube de este instituto. El Instituto de Investigaciones Jurídicas realiza este año por cuarta ocasión sus jornadas de investigación como una forma de rendir cuentas, de informarle a la comunidad jurídica y a la comunidad nacional qué es lo que se está investigando en este instituto. Como podrá entenderse, la aspiración de la dirección y de este instituto es que nuestras investigaciones no se queden dentro del claustro universitario, dentro de una biblioteca, sino que lleguen a los estudiantes de nuestra facultad, que lleguen a los estudiantes de otras sedes de la universidad, que lleguen a la comunidad nacional y finalmente que las investigaciones tengan una fuerte vinculación con la acción social y obviamente con la docencia. Este proyecto de investigación que desarrollan los profesores Esperanza Tacies y Martín Rodríguez, de particular manera alcanza estos objetivos. Primero, porque se trata de una investigación pionera en la que por primera vez, hasta donde tenemos noticias, una profesora de la sede de Occidente se vincula con quien está ahora como investigador del instituto, acá con sede en San José, para una investigación interdisciplinaria, un abordaje desde distintos enfoques sobre un tema de particular relevancia para Costa Rica. Es una investigación pionera porque además, en términos muy generales lo diré, se plantea una pregunta que a todos debería interesarnos. ¿Qué hacen los políticos con nuestras platas, con los dineros de los costarricenses? ¿En qué se invierten los dineros que todos pagamos mediante impuestos? Justamente lo que se cuestionan y lo que tratan de provocar los investigadores es el cuestionamiento de todos nosotros, de todas nosotros, para aventurarnos a preguntar cómo podemos lograr que existan datos y criterios de mayor transparencia sobre el uso de las finanzas públicas en nuestro país. De parte del instituto, doña Esperanza, de parte de esta dirección, don Martín, nuestro más sincero agradecimiento por la manera rigurosa, disciplinada, absolutamente conforme a la rigurosidad que caracteriza a esta universidad, con que ustedes han desarrollado esta investigación, que está teniendo ya eco a nivel nacional y está siendo divulgada de la manera en que lo merece. Muchas gracias, doña Esperanza, muchas gracias, don Martín. Sin más, le cedemos la palabra al máster Martín Rodríguez Miranda, juez jubilado y docente de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, y a la máster Esperanza Tacies Castro, socióloga, docente e investigadora de la sede Occidente y profesora con el grado de catedrática de la Universidad de Costa Rica, quienes nos estarán presentando su trabajo titulado Generación de datos y criterios de transparencia sobre las finanzas públicas. El tiempo es de ustedes. Muy buenas tardes a todos y a todas, al público presente, de igual manera a aquellos que nos siguen en las redes sociales.
De igual manera, muy buenas tardes y un gran agradecimiento de parte del equipo de investigación, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y al director, al doctor Gustavo Chamora, que nos ha permitido ser parte de ese instituto y colaborar en este proceso de investigación sobre un tema fundamental. Cabe indicar en esta oportunidad, también como lo hemos señalado en otras ocasiones, que el trabajo de investigación es un trabajo en equipo, es un equipo efectivamente interdisciplinario. Concurren en él no solamente doña Esperanza y mi persona, desde el área de sociología y el área del derecho, sino también concurren otras personas también de sociología, como lo es Rocío Chamorro, o bien César Gómez, que incluso está en Derecho y Filosofía, y algunas otras personas en el ámbito económico que nos han prestado en algún momento colaboración, lo mismo que estudiantes en el área de Derecho y en estudiantes del área de Economía, incluso la Facultad o Escuela de Economía de aquí de la Rodrigo Facio. Bueno, cuando presentamos la propuesta de investigación, surge la pregunta que nos hace don Gustavo al inicio: ¿por qué es importante generar datos incluso criterios de transparencia con respecto a las finanzas públicas? Y es que en principio uno podría suponer que un Estado de Derecho, como lo es el nuestro, todo se encuentra debidamente reglado, pues desde la Constitución política se establecen reglas clarísimas sobre cómo debe actuar el Estado. Incluso para efectos del manejo de la hacienda pública, de todo aquello que ingresa y eventualmente sale del Estado, se supone que existen una serie de órganos que están encargados de velar por el adecuado, transparente y legítimo manejo de esta hacienda o de este ingreso que el país cuenta. Incluso para efectos de definir y manejar el presupuesto nacional, tenemos que todos los años, desde principios de año, cada institución comienza la discusión de lo que va a ser el presupuesto, determinando los ingresos y eventualmente los egresos que se va a tener. Y para eso participan las diferentes instituciones y se somete a su discusión a un órgano también de carácter político como es la Asamblea Legislativa. Se supone que confluyen allí una serie de actores que todos velan por un adecuado control, un control recíproco constante en esto. Sin embargo, hemos determinado que por desgracia este control no existe. Contrario a esto, vemos un alejamiento constante eventualmente de esta necesidad de control por parte del Estado ante una constante desregulación. Bueno, incluso uno de los entes más importantes en esta labor de control, que es la Contraloría General de la República o la Tesorería Nacional, están muy lejos de realizar el trabajo que tienen. Incluso dentro de los hallazgos importantes que se repite constantemente son las dificultades que encontramos por parte de la Contraloría General de la República para tener una adecuada información sobre el manejo de las finanzas públicas del Estado en materia de deuda. Y aquí viene lo más importante. ¿Por qué la deuda? Pues bien, porque hemos observado que hay un aumento constante de la deuda pública de nuestro país y, por desgracia, en este aumento constante de la deuda de nuestro país, hemos visto cómo algunos de los tenedores tradicionales de la deuda ya no aparecen como los principales tenedores de la deuda, sino que aparecen otros sujetos participando en la misma, que son los conocidos como los residentes. Y claro, una de las grandes preguntas que nosotros y todo el mundo debe hacerse es ¿quiénes son esos residentes? Que comienza su participación importante a partir del año 2016. Bueno, ciertamente el Estado no tiene siempre la capacidad económica para hacerle frente a todas las responsabilidades que implica el funcionamiento público. Eso ya es conocido. Para ello, entonces, los impuestos muchas veces no son suficientes, entonces requiere de otros ingresos. Hay tres posibilidades para ingresos para el Estado, que son los ingresos corrientes generados normalmente por tributos, ingresos de capital, en caso de que se quieran vender instituciones públicas, o a través del endeudamiento o el financiamiento. Y aquí tenemos la posibilidad de que directamente la Asamblea Legislativa puede
autorizar el endeudamiento costarricense mediante leyes que precisamente permiten que Costa Rica entonces pueda salir al mercado internacional y ofrecer bonos de deuda externa o bien asumir empréstitos con ciertas instituciones. Pero también se establece en la ley, para efectos de financiamiento, que Costa Rica, a través del Poder Ejecutivo, se puede endeudar mediante la emisión de bonos o títulos, y eso respaldado en una ley, y la ley le permite a través de un decreto generar estos títulos. Y uno de los títulos que ha aparecido y que ha sido muy llamativo para todos nosotros es el famoso título de propiedad de rendimiento ajustable soberano. Este título, que en forma resumida se le ha llamado, denominado TEPRAS, aparece en agosto del año 2016 mediante publicación en la Gaceta, y es el decreto 39939-H el que lo crea. ¿Y para qué se crea este nuevo título, existiendo otros en este momento? Bueno, la explicación vamos a encontrarla precisamente a partir de diferentes actores del sistema financiero que señalan la necesidad de generar una diversificación del portafolio de inversiones y disponer, en consecuencia, de esta manera, de un mayor flujo de ingresos del país mediante la colocación de este bono. Hasta ahí podría ser que alguien asuma que es normal que Costa Rica pueda entonces emitir bonos de deuda pública a nivel interno y someterlos al mercado para su adquisición, ya sea mercado primario o secundario, pero el problema que se presenta con este bono es que es un bono muy particular. Es un bono distinto a los que se venían presentando en años anteriores, y es un bono que resulta, como lo dice una y otra vez la misma justificación de su creación, es un bono que resulta ser atractivo a los inversores. Es decir, lo que se quiere es ganar la confianza, generar confianza, sobre todo especulativa, por parte de aquellos que quieren comprar estos bonos, ofreciéndoles intereses que no son intereses a tasa fija, ni intereses ajustables a una forma específica, sino determinados por algo que llaman la curva soberana, que la define eventualmente el Estado. Pero ¿cuál es el problema de esos intereses? Y es que si bien inicialmente los intereses resultaron ser, el pago de intereses por estos bonos resultó ser mínimo, comenzando con 1.35 aproximadamente de intereses por estos bonos que se pagan semestralmente, de un momento a otro se dispara el interés de estos bonos hasta llegar a un 10% o un 11%. Bueno, quien invierte en estos bonos obviamente tiene una ganancia segura. El porcentaje de un 11%, un 10% sobrepasa cualquier expectativa en el mercado normalmente interno bancario. Y aquí están ofreciendo, por estos bonos, cantidades realmente extraordinarias. Y esto es un problema porque junto a la aparición de estos bonos entramos a un problema constante de regulación y desregulación del sistema financiero costarricense. Y resulta que este bono, fundamentalmente, viene a ser manejado por parte del Poder Ejecutivo y es puesto a manos del mercado de valores, y a partir de allí, pues no se conoce si eventualmente quién podría llegar a poseer este bono, si se negocia en el mercado secundario. Y esta aparición de este bono no es por casualidad, sino que además de la aparición de este bono, encontramos una contracción del Estado y una serie de modificaciones de leyes que vienen a afectar la estructura del Estado. O sea, una apertura financiera en el ámbito de financiamiento estatal, pero a la vez se contrae el Estado porque se asume y se dice y se repite constantemente mediante una idea que no resulta ser cierta,
que hay un problema de déficit fiscal generado fundamentalmente por el gasto público, y que el gasto público es el detonante de la crisis que nos tiene en la actualidad. Y para frenar este déficit fiscal y esta crisis en la que nos encontramos, entonces tenemos que abrir el mercado, y sobre todo el mercado financiero por una parte, pero por otra, reducir el aparato estatal, reducir el gasto público, sin importar las consecuencias que esto puedan derivar eventualmente. Dado que el bono ha resultado ser todo un éxito, como lo dicen en el Ministerio de Hacienda, pues quisimos conocer quiénes eran entonces en consecuencia los tenedores, quiénes son aquellas personas que eventualmente están obteniendo las mayores cantidades de dinero por invertir en estos bonos tan particulares. Y esto pues se solicitó al Banco Central para que nos ofrecieran esta información. Y el Banco Central sencillamente dijo: no vamos a brindarles esta información porque está resguardada por el secreto bancario o el secreto bursátil. En otras palabras, no obstante que queremos saber, y que el pueblo costarricense debería saber, a quién estamos pagando, quiénes son nuestros acreedores, resulta que el Banco Central nos dice que esto no es posible, en atención al famoso secreto mercantil expuesto, derivado de el secreto bancario, el secreto bursátil, que impiden que las personas puedan conocer los datos particulares de aquellas personas que eventualmente intervienen en el mercado financiero, en este caso, o bursátil. Desconocemos de esta manera, en consecuencia, quiénes podrían ser los acreedores del Estado y, lo más peligroso, en qué condiciones han llegado a ser acreedores del Estado, porque eso no lo manejamos. Incluso pedimos a la Tesorería Nacional, para efectos de conocer los fundamentos de la creación de este nuevo bono, cuáles eran los fundamentos de la misma, porque hay que tomar en cuenta una serie de factores y riesgos y costos, y sencillamente la Tesorería Nacional nos envía un oficio indicándonos lo que ya algunos personeros del sector financiero nos han venido señalando en diferentes oportunidades. La idea es abrir el portafolio de inversión a aquellas personas que estén interesadas. Con esto obviamente generar entonces un ingreso constante de dinero para el Estado, pero sin que se valore cuál es el riesgo que esto puede producir por la naturaleza del bono y cuáles son los costos a largo plazo. Ante esto, ante la negativa de ofrecernos a nosotros los datos de los tenedores, pues solicitamos o presentamos un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y, curiosamente, en ese recurso de amparo, la que hoy es, por cierto, la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel, decide, a partir de una decisión obviamente de la Sala Constitucional, de que ese recurso de amparo no debe proseguir como tal, sino que debe convertirse en una acción de inconstitucionalidad. Ante eso se presenta la acción de inconstitucionalidad para conocer en consecuencia y cuestionar las normas que están impidiendo o vetando la posibilidad de conocer quiénes son los tenedores de estos nuevos bonos, y resulta que de manera concreta, leo nada más el voto que fue emitido por la Sala Constitucional para nuestros efectos, y en esta ocasión la Sala Constitucional en el año 21 dijo lo siguiente: de la lectura del artículo 108 de la ley que regula el mercado de valores, se entiende claramente que el participante en el mercado de valores debe ser cuidadoso en el tratamiento de la información. Si se quiere denominar de alguna forma personal de los clientes, esto es aquellos datos específicos y particulares que se encuentran dentro del ámbito de la intimidad de los participantes en general, como lo pueden ser las generales en materia de personas físicas o en caso de personas jurídicas, aquellos otros datos
íntimos, no relacionados de manera expresa con una transacción de carácter público, datos como información personal de los accionistas, inversiones que mantenga, entre otros, son asuntos de suya intimidad que el participante deberá conservar y guardar la prudencia de no divulgar. Es decir, hay una prohibición desde la Sala Constitucional para efectos de conocer cuál es el tenedor de estos nuevos bonos. Y esto a pesar de que se insiste, tanto en el recurso de amparo como en la acción de inconstitucionalidad, que aquí estamos tratando con fondos públicos. Ciertamente las personas tienen la posibilidad de participar en el mercado y obtener títulos para su negociación, pero el problema es que todos los costarricenses, sin distinción alguna a través de los impuestos y otras formas de contribución, pagamos los dineros con los que se van a atender las necesidades de la deuda y sus intereses. En fin, nos ha afectado esta situación. Bueno, no ha sido posible conocer este tema fundamental de quiénes son los tenedores de la deuda pública, porque hay un interés en resguardar esta protección. Incluso ha llamado muchísimo la atención que cuando se creó el bono en el año 2016, el financiero anuncia esta creación como un punto positivo por parte del Estado y dice que el Ministerio de Hacienda ha creado un nuevo título y su objetivo, dice, pretende generar, y aquí viene una expresión muy particular, el apetito en el mercado de los títulos de su tasa básica. Y unidades de desarrollo no han logrado. Es decir, lo que quiere es generar en el mercado de inversionistas un apetito voraz, por supuesto, para que adquieran bonos de deuda pública costarricense, sin importar cuáles son los costos y cuáles son los riesgos, únicamente con el propósito de obtener dinero en estos ámbitos, con las consecuencias que más adelante vamos a mencionar. Esperanza. Bueno, sí, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en especial a don Gustavo Chang por el espacio y por el aporte y el apoyo que nos ha dado. Quería comentarles un poquito del proceso de recolección de datos, apuntes metodológicos que respaldan esta investigación. Nosotros damos seguimiento año con año a los datos públicos y hemos intentado, para comparar las tasas de interés, inicio con esto, porque revistas importantes de corredores de bolsa alegaban que los intereses de la deuda en Costa Rica, la deuda interna, eran muy atractivos y alertaban sobre una necesidad de participar, ¿verdad? Como decía don Martín, esto ya se abrió el 22 de diciembre, se votó en la Asamblea Legislativa la posibilidad de que los no residentes intervengan en la deuda. Entonces queríamos hacer esta acotación. Como pueden ver ustedes aquí, nosotros seguimos tres variables, es el déficit primario, el déficit financiero y el resultado financiero. Aquí pueden ver ustedes estas tres líneas y se darán cuenta que los intereses continúan creciendo, mientras que el gasto primario, el déficit primario, es aquella parte del presupuesto que se financia con deuda, está en -2 en ese momento. Ahora el Ministerio de Hacienda reconoció que Costa Rica está en deflación en un -4% a este momento. Así las cosas, ustedes pueden seguir viendo el comportamiento de los intereses de la deuda en escalada y pueden ver en este otro gráfico el comportamiento del gasto público versus el pago de intereses y pueden ver que el proyectado,
que se había hecho al 2022, proyectado por nosotros en el 2021, por el equipo, quedó en números negativos y no es lo que se esperaba debido a la fluctuación de los intereses de la deuda interna costarricense, que también tiene el problema de que son de los intereses más caros del mundo. Pero una afirmación como esta, un equipo de investigación tenía que probarla y vamos a explicarles qué trabajo hicimos a ese respecto. Quería también decirles que, tal y como explicó don Martín, el Banco Central en 2018 también nos había respondido que nosotros no podíamos obtener la identidad jurídica o física de los tenedores porque estos bonos se negociaban mucho más en el mercado secundario, como pueden ustedes observar, y que por esta razón era difícil seguirles el ritmo, ¿verdad? Como para saber. Sin embargo, son dineros públicos y así como para los bonos chinos, comentábamos hoy temprano, en la Sala Constitucional dijo que por tratarse de dineros públicos sí era posible conocer tal identidad, los intereses, etcétera. Pues a nosotros nos parece que se debía revisar, porque este es el mismo caso. Son bonos, son dineros públicos y endeudamiento público que a fin de cuentas recae sobre la población en su totalidad, como vamos a explicar en el siguiente apartado de esta exposición. Nosotros primero, para acercarnos a los datos, hicimos un acercamiento a 3 años, todos los años durante el mes de junio, comparando las tasas de TEPRAS con las de USA y Grecia. Grecia es que es un caso emblemático porque, como todos recordarán, en 2015 Grecia se declaró en default. Como pueden ver, esta línea naranja que ustedes ven ahí, la que más destaca, es el bono TEPRAS de Costa Rica. Hoy alguna gente nos decía pues que sí, que qué terrible, que el mecanismo de la deuda era un mecanismo de opresión de los pueblos, pero nosotros no nos estamos refiriendo a eso. No nos referimos a la especulación en sí misma, porque sabemos que eso funciona así. ¿No? El problema es este que les estamos mostrando, que un inversionista en Estados Unidos, para ganarse lo que se gana uno aquí, uno de estos señores o inversionistas, en un año tienen que pasar 3 años en Estados Unidos para ganárselos. Entonces aquí sí estamos en un problema. Y no estamos hablando de que ya de por sí el mecanismo del endeudamiento público pues se ha usado contra los pueblos, es cierto, pero nosotros estamos preocupados por algo más grave que eso, aunque eso, repito, también es muy grave. Pero nosotros estamos hablando de una situación anómala, de una situación atípica. Es en eso en que estamos reparando y queríamos pues que quedara bien claro que no es que nos estamos quejando del endeudamiento por el endeudamiento, primero, como había dicho Martín en varias oportunidades, porque los estados tienen que endeudarse, ¿verdad? No nos referimos a eso, estamos hablando de otra cosa. Como ustedes pueden ver, ese fue el seguimiento mes a mes. Posteriormente nos dirigimos a la Bolsa de Valores y César y el muchacho de Economía tuvieron varios encuentros con la gente de la Bolsa, donde la gente de la Bolsa nos decía que no nos podían dar el comportamiento de las tasas al 2019-2020, porque fue uno de los años en que más varió, ¿verdad?, la tasa, que no nos podían dar porque ellos nos cobrarían $100 para darlo. Nosotros les recordamos en varias oportunidades a ellos y nos seguimos insistiendo. Ahorita les explico cómo podemos construir la información sin la participación de la Bolsa de Valores en un lugar alternativo FRED que encontraron los y las muchachas asistentes. Entonces pueden ver ustedes aquí, quiero que reparen en el caso de Colombia. Colombia es la rayita mostaza que ustedes ven que los intereses están llegando al 14%, pero observen bien que es por un plazo muy corto, y Costa Rica, que es la línea verde, tiene una línea mucho más elevada, ¿verdad?
intereses que van desde el 8 y que en algún momento han llegado hasta el 12% de los bonos en su totalidad. Aquí estamos siguiendo los bonos en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa con el caso de Colombia? Es que el caso de Colombia es distinto al de Costa Rica, y aquí otra vez donde queremos hacer un llamado para que no se piense que nos estamos quejando de la deuda, ni siquiera de la especulación con los bonos. Lo que estamos diciendo es que hay un problema, porque cuando Grecia en el 2015 se declaró en default, estaba pagando tasas de interés similares. Tuvieron que llamar a una auditoría para poder formar una comisión de la sociedad civil que se llama la Comisión de la Verdad, porque al igual que aquí se decía que el problema del déficit fiscal eran los salarios, la seguridad social, lo que vamos a llamar el gasto público. Se decía que por eso el país se endeudaba, pero en este caso nos estamos endeudando para pagar más intereses. Aquí quería que ustedes observaran la inflación en Colombia, y pues no necesito ni explicarle, es evidente que es una inflación que llega al 12%. El único que está en negativo en la inflación es Costa Rica, que tiene una deflación, lo que implica que están provocando una contracción del mercado interno que tendrá consecuencias sobre mucha gente, tendrá incluso mecanismos de movilidad descendente, de empobrecimiento de la población y de lo que podríamos llamar salario social, es decir, la seguridad social, la educación, todo eso vendría pagando este tema. Y se ha convencido a una parte de la opinión pública, aunque Bourdieu dice que la opinión pública no existe, pero vamos a decirlo así para que nos entendamos, a una parte de la educación pública, de la opinión pública, la han convencido de que necesitan todas estas reformas por el gasto público. Nosotros creemos que hemos llegado a un punto inflexivo en la discusión país sobre este punto. No creemos que se pueda seguir sosteniendo con estos datos tal postura, ni que cuando la tasa de interés empezó a subir por el bono TEPAS que les comentaba don Martín, haya sido por un problema de inflación. Nosotros pensamos, apetito, como dijo don Martín, que preferimos ver y interpretar la hipótesis de las expectativas puras que la gente allegada a los mercados financieros dice que la tasa sube por las expectativas de las personas inversionistas o de los grupos financieros que participan del mercado bursátil. No nos queda más remedio que decirles que a comparación de parte, reloj de prueba. Creemos que es así, ¿verdad? Porque no se justifica, y tendría el Ministerio de Hacienda que dar una explicación clara. Y también este tema de la contracción de la inversión pública, que pues es muy sabido eso, se ha discutido mucho, de que eso iba a provocar una contracción del mercado interno, mayor desempleo y mayor pobreza. Y por más que siguen congelando salarios, no, en el sector público, recortando, despidiendo, no se ha resuelto. Entonces quiere decir que tendríamos que buscar la solución país en otro lado. El Estado tendría que hacerlo así. También discutimos el impacto del sistema de la deuda pública sobre el comportamiento del gasto social, y en esta última parte don Martín y yo trabajaríamos con ustedes las bases de la auditoría de la deuda pública, que es una parte de la investigación que nosotros hemos dejado para el final, mientras lográbamos comprobar los datos, las hipótesis de la investigación. Sí, muchas gracias, doña Esperanza. Previo a referirnos sobre esta presentación, cabe mencionar que cuando un país se endeuda, se supone que tiene que valorar los riesgos. Hay una serie de riesgos importantes que tienen que ser tomados en cuenta, y no se trata solamente de endeudarse ante la ausencia de dinero suficiente para poder hacerle frente a gastos, sino que de saber endeudarse. Y eso es lo que se conoce como la gestión de la deuda o el servicio de la deuda pública. Bueno, entre los riesgos que se tienen que valorar son los riesgos del mercado, o sea, cambios variables en el mercado sobre las tasas de interés, riesgos de tasas de interés que aumentan constantemente ante el costo
ante los costos que se pueden presentar, y con eso también aumenta el costo de la deuda. El riesgo cambiario que Costa Rica curiosamente venía cambiando, modificándose constantemente hasta llegar la relación entre el dólar y el colón hasta 700 colones. Igual la posibilidad de financiamiento o de refinanciamiento, porque podemos endeudarnos, pero llegará un momento en que posiblemente no podemos pagar lo que nos hemos endeudado y tenemos que endeudarnos nuevamente. Entonces, esto genera un riesgo de crédito, incluso hay unas compañías internacionales, unas oficinas internacionales que valoran el riesgo, y conforme al riesgo que ellos valoren, que tiene nuestro país, también así aumentan eventualmente el monto de los intereses a pagar. Y entonces, entre más riesgo presenta el país, más intereses hará que pagar para que la deuda pueda ser atractiva hacia esas otras personas. Y por supuesto, si al final no tenemos dinero, pues obviamente podemos llegar a la quiebra, como bien lo dice doña Esperanza. Esto es lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, y entonces esto genera una gran, un impacto en el ámbito social, porque entonces el poco dinero que se está recibiendo por parte del Estado se destina fundamentalmente, como se observa aquí en esta presentación, al pago de la deuda. Aquí, como decía una de las compañeras, Rocío, lo único que resulta ser dinámico en la economía costarricense es la deuda, lo demás está estable o estático. Entonces vemos que hay un aumento en la deuda, y en otros componentes sociales, como son la educación o la salud, viene mejorándose. Bueno, hay algunas referencias allí, el porcentaje con respecto a las becas Avancemos, que se reduce un 26%, o bien el régimen de invalidez, vejez y muerte, hay una reducción también de un importante porcentaje, un mero 5%, y así podemos encontrar otros aspectos. Incluso en datos recientes de marzo de este año, ofrecidos oficialmente por parte del Ministerio de Hacienda, se nos señala que el país pagaba a marzo de este año una módica suma de 718.480 millones de colones, solamente en deuda pública, tanto externa como interna. Y solamente deuda pública interna, que es lo que nos preocupa a nosotros, 596.603 millones de colones. ¿Qué significa esto? Pensemos nada más en la deuda pública interna, esos 596.603 millones de deuda pública interna. Bueno, partiendo de las pensiones del régimen no contributivo, eventualmente que están en 82.000 colones, con ese pago de intereses, podríamos ofrecer 7.275.646 pensiones del régimen no contributivo, con montos de 82.000 colones. O sea, sobra para todos los costarricenses. ¿Y cuántas casas de interés podemos construir? Casas de interés social, digamos, de un valor de unos 15 millones de colones. Bueno, de casas de interés social, con el pago de la deuda pública interna nada más, podríamos construir, y tomando en cuenta un precio de 15 a 16 millones, cerca de 39.773 casas. Bueno, y con respecto a lo que estábamos observando en la presentación de las becas Avancemos, si las becas Avancemos están en un promedio entre 18 y 40.000 colones, según la necesidad de las personas y el nivel en que se encuentra en periodo escolar el joven, bueno, y partiendo de que eventualmente podrían ser 40.000 colones las becas a aportar, podríamos ofrecer con esa cantidad de dinero que pagamos por intereses de deuda pública interna, 14.915.075 becas de programa Avancemos. Todos los estudiantes de Costa Rica podrían estudiar con ese pago de la deuda pública interna. Y es que este tema es importante porque siempre nos señalan a nosotros que en materia de gasto público, el gasto público representa un nivel de, digamos, importante impacto respecto a los ingresos del Estado, y nos hacen comparaciones. Pues también nosotros hacemos esas comparaciones a efectos de determinar en dónde se está, digamos, absorbiendo o devorando el ingreso estatal. Y obviamente preocupante
Porque dentro de todo esto, y su análisis debería ser un análisis también independiente en otra investigación, hay un tema importante, y es que para el año 2019 la deuda del Estado con respecto a la caja era de 1.6 billones de colones. 1.6 billones de colones. A este momento, que han pasado 2 años, posiblemente ha aumentado aún más. Pero esta deuda, que se cubre en principio con dineros, digamos, corrientes del Estado, con los gastos corrientes del Estado, estos en los últimos años no se ha utilizado para pagarle a la caja. Y la caja no está contemplada dentro de la deuda pública del Estado en este momento. Lo que se le da a la caja no está contemplado en la deuda pública en este momento. Si se llegara a contemplar, el panorama sería mucho más desastroso. Claro está, no se va a contemplar, y es una de las hipótesis que tenemos, porque si contemplamos el pago de la deuda de la caja que el Estado tiene con respecto a la caja, no le va a alcanzar para pagar los intereses de los acreedores, que quizás son más importantes los acreedores, que no sabemos quiénes son, que con respecto a los que sí sabemos. Y un tema muy preocupante en este tema de los acreedores, en esta ley que doña Esperanza ha hecho mención del año 2022, que ha sido denominada de manera muy particular por parte del gobierno, que la han llamado Ley de Promoción y Apertura del Mercado de la Deuda Pública Interna Costarricense. La distinción entre deuda pública interna y deuda pública externa desaparece. La deuda pública interna normalmente se logra financiar a través del ingreso doméstico, es decir, del capital interno de un país. Y la deuda pública externa, como su nombre lo dice, fundamentalmente los ingresos provenientes de empréstitos o bien de inversores extranjeros. Pero con esta ley de promoción de apertura del mercado reciente, de hace 10 meses, ya no se requiere ser residente para adquirir deuda pública interna. Y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede adquirir directamente la deuda pública costarricense. Con una serie de ventajas. Si antes un extranjero adquiría deuda pública interna, tenía que pagar una doble imposición tributaria. A fin de atraer más inversores, dice la ley y el proyecto de ley, pues se elimina la doble imposición para atraer más inversores. Es decir, ya no le cobramos las comisiones para que se lleven el dinero, sino que se lo damos gratuitamente. Y unido a esto, el control que regularmente existe en la ley de contratación administrativa a través del SICOP para la colocación de estos bonos desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque se estima que el SICOP, que se ha dicho que es esencial para efectos de contratación, no sirve en este ámbito, porque entorpece la dinámica del mercado. Es decir, es una ley que lejos de promocionar las fortalezas financieras de Costa Rica, lo que se nos está haciendo es desdibujar las distinciones entre la deuda pública interna y externa y en poco tiempo constituir todo eventualmente como si fuera deuda pública externa sometida a los bienes del mercado internacional. Sí, algunas irregularidades que hemos revisado han sido los recursos de amparo. Los recursos de amparo que presenta la población ante un sistema filtro de la población beneficiaria que lo que hace es distorsionar la asignación de transferencias monetarias y luego en los resultados financieros del Estado surge el tema de que ellos donde han disminuido es en las transferencias. La gente lo oye como si fuera una variable más, no. Lo que ellos están diciendo es que están recortando a beneficiarios de programas sociales, eso es contar. Las regularidades en este análisis han sido reestructuración de los recursos de amparo presentados por la población costarricense, todos han sido fallos en contra y todos tienen que ver con la reestructuración de los programas de transferencias monetarias, la exclusión de beneficios complementarios socioeconómicos educativos, el incremento de beneficiarios y de crecimiento de los recursos, es decir, empobración de la población intenta acceder a este tipo de subsidios y no se puede. Además han recalificado la condición de pobreza y pobreza extrema
para distorsionar el problema social que se ha generado por la crisis de la deuda, que ya nosotros lo llamamos así, la crisis de la deuda. Lo llamamos así porque en Grecia 2015 estaban en la misma situación que estamos nosotros y todo el mundo conoce el resultado. La investigación también ha trabajado punteando sobre la auditoría interna, basándonos en las experiencias de países como Ecuador, Irlanda, Brasil y por supuesto Grecia, que creó la Comisión de la Verdad a raíz de este problema. Entonces, les decía que no existe en el país todavía una herramienta de control jurídico que permita garantizar y verificar la autorización, suscripción, gestión, inversión y pago de la deuda pública. Se apega a los compromisos internacionales del Estado costarricense en materia de derechos humanos. Este viene siendo uno de los problemas. Para eso se desarrolló el test de legitimidad, que es uno de los productos que tiene esta investigación y que tiene pensado la posibilidad futura de aplicar el test a un conjunto de bonos, a una muestra de bonos extraída de acuerdo a los intereses. Esa es la propuesta que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Gracias, sí. En efecto, no solamente se trata de investigar sobre una situación que nos tiene en un momento crítico con respecto a las finanzas públicas, porque tenemos un conjunto de acreedores que no sabemos quiénes son. En este momento, el 45% de los acreedores de Costa Rica, por parte de la deuda pública interna, son conocidos o denominados residentes. Eso significa que son personas que al menos tienen un domicilio o al menos un teléfono en la esquina de una casa, aunque sean extranjeros y han colocado el teléfono allí, son residentes y tienen un domicilio ya establecido. Cerca del 45% de esas personas tiene la deuda pública costarricense en sus manos. Pero además de este sector, no podemos olvidar que hay entidades privadas, bancos, entes financieros que también tienen deuda pública interna. Esto llega aproximadamente a un 60%, 65% se está acercando en este momento de los tenedores de deuda pública interna, que podrían ser personas particulares o entes particulares. En otras palabras, más del 60% de la deuda pública interna costarricense está en manos del sector privado. ¿Y quiénes son? No lo sabemos, que es un tema muy preocupante. Don Guillermo Zúñiga nos conversaba esta mañana que para el tema de los bonos de la deuda china, él hizo algunas gestiones para conocer y dar información sobre esto, pero tuvo algunos problemas de poder brindar la información completa, porque la Sala Constitucional al final no lo permitió. Pero que es un tema importantísimo el conocer quiénes son los acreedores reales costarricenses, porque ellos son los que marcan finalmente los derroteros económicos de ese país. Y pareciera que los derroteros económicos de ese país están pensados únicamente en sus bolsillos y no en las condiciones sociales de los costarricenses. ¿Y por qué entonces es importante ingresar en este tema de conocer los intereses y conocer quiénes son los tenedores? Bueno, porque esto obliga a establecer una auditoría para efectos de controlar eventualmente lo que está pasando y lo que puede pasar en un futuro. Me hacía mención recientemente del artículo 87 en la anterior presentación de la Ley de Administración Financiera, y este artículo 87 de la Ley de Administración Financiera establece la posibilidad de decretar la nulidad de todas aquellas operaciones que no se hayan realizado conforme a los principios, reglas establecidos en la propia ley. Es decir,
ante la posibilidad que exista algún manejo indebido en la toma de decisiones al momento de formular y aprobar los bonos y ponerlos a su disposición en el mercado correspondiente. Si existe esta irregularidad, pues entonces habría que iniciar un proceso de investigación a través de esta auditoría. Y aquí queremos recordar que Costa Rica no es la primera vez que hace esto. Ya lo he visto precisamente con los hermanos Tinoco a principios del siglo, donde se logró establecer lo que hoy se conoce como la teoría de la deuda odiosa. Y los hermanos Tinoco, en el régimen Tinoco, sacaron dinero prestado, no lo utilizaron para efectos del Estado y se lo llevaron. Y luego las entidades bancarias inglesas en su momento estaban cobrándolo. Pero se inició un proceso de oposición de pago de esa deuda y finalmente a través de un laudo en el que intervino un juez norteamericano, finalmente se dispuso que esta era una deuda odiosa, una deuda ilegal y que no podría ser pagada. Y a partir de allí se crean una serie de criterios que nosotros creemos importante implementar. Y hemos formulado lo que llamamos un test de legitimidad de la deuda. Y al menos queremos mencionar 3 criterios importantes acá para efectos de orientarnos dentro de lo que podría ser una auditoría que establezca la legitimidad o no de la deuda pública actual. Sí, decíamos que la falta de consentimiento democrático de la población, la violación de los principios del derecho internacional, se ha incumplido el procedimiento constitucional del control reforzado con aprobación de la Asamblea Legislativa, la incoherencia en los alcances e implicaciones del principio democrático por la imposición de los organismos financieros, la omisión de la rendición de cuentas y la ausencia de mecanismos en que la ciudadanía pueda generar la deuda. El solo hecho de que se estén endeudando para pagar más intereses ya está contemplado en el derecho internacional como una irregularidad. Sí, unido a esto que doña Esperanza está señalando, lo curioso es que también los organismos internacionales como la Banca Mundial o el Fondo Monetario Internacional, la misma OCDE, establece ciertos parámetros para endeudamiento. Y nosotros, a pesar de que se establecen esos parámetros de endeudamiento y nos interesa a veces hacer referencia al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE o al Banco Mundial, no cumplimos lo que ellos nos señalan. Y muchas de estas condiciones que se establecen en esos criterios mínimos son impuestos por esos organismos y Costa Rica las omite. Bueno, y un aspecto importantísimo de la deuda pública, dado que se supone que está orientada a satisfacer las necesidades del Estado, es la satisfacción de los intereses de la población. Si la deuda fue empleada o no para efectos de satisfacer esos intereses, pareciera que en nuestro modo estamos muy lejos de que esto sea así. Y eso ya per se ilegitima la deuda, y es una de las razones por las cuales se podría, bajo un test de legitimidad y una auditoría pública de la deuda, lograr eventualmente, quizás no la nulidad total, pero sí una contención, como se hizo en Ecuador, al menos en donde se redujo en un 50% la deuda. Una reducción del 50% para nosotros es un alivio casi total, o sea, el país vuelve a salir. Porque aquí estamos apostando únicamente a endeudarnos más, pero no hay ninguna propuesta económica por parte del Estado para generar un desarrollo económico como tal. Es decir, únicamente estamos jugando con el tema de la especulación económica, como lo decía Esperanza hace un momento. Y finalmente, el último criterio que tenemos acá, Esperanza. Sí, sobre las actividades relacionadas y la negociación de la deuda pública. Hay que comprobar que se da una regresión de los derechos humanos al amparo de un proceso de negociación de la deuda pública en el marco de los programas de consolidación fiscal, y sobre todo hacemos hincapié un ajuste estructural que han estado aplicando sin que exista su corolario en una crisis que ellos hayan probado, por ejemplo esta de la inflación. Y más bien les digo, Grecia en estos momentos ya había declarado su default y Costa Rica no lo ha hecho, pagando las mismas tasas de interés, de manera que esa es una nebulosa importante, ¿verdad? Y se ha perjudicado la capacidad del Estado
para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en infraestructura, obra pública, desarrollo económico y social. Y el criterio mínimo tercero que hay que probar para consolidar en el nivel internacional la deuda es el servicio de la deuda resulta tan excesivo o desproporcionado que desvía fondos estatales para poder cumplir con los compromisos adquiridos con los tenedores de la deuda interna, ¿verdad? Estos han sido los criterios usados en otros países. Y claro, ya para finalizar, nuestro propósito era dilucidar algunos de los temas que se han presentado con respecto a la deuda pública, verificar que efectivamente el gasto público como tal, el gasto corriente, no es el generador de la crisis fiscal que nos encontramos, sino que ha existido un crecimiento acelerado de la deuda pública costarricense, sobre todo a partir del año 2013-2014, y que sigue creciendo en la actualidad. Incluso los datos del Ministerio de Hacienda nos señalan que la curva soberana con la que se pagan los intereses del TEPRAS sigue en aumento. El promedio es un promedio de 9.2 de intereses, o sea, sigue siendo alto. Ese es el promedio, es decir, hay algunos bonos que pagan un 10%, un 10.5% o hasta un 11%. Frente a todo esto, entonces, nos queda gestar, solicitar, o bien soñar eventualmente con la participación de distintos actores en la formulación de una auditoría de la deuda pública. ¿Y quiénes podrían ser? Bueno, la ciudadanía a través de los diferentes órganos de organización que tiene. La Contraloría General de la República tiene esta función de controlar realmente de que los gastos del Estado sean correctos y que las decisiones políticas económicas sean las adecuadas. Lo mismo que la Asamblea Legislativa puede conformar comisiones de investigación. Y aquí, pues obviamente nosotros, las universidades públicas, podrían también gestar un tema de auditoría pública. Lo mismo que las organizaciones sociales. Y procuraríamos y esperaríamos que en algún momento, como parte de un segundo momento de este trabajo que venimos realizando, que va a continuar, hacer esta propuesta para que esto se haga realidad con la participación, si no de todos, por lo menos de algunos de estos actores, a fin de que Costa Rica pueda salir de esta crisis y que lo más importante que es que la ciudadanía, el pueblo costarricense, pueda disfrutar realmente de una vida digna y no a costa de los intereses que se le pagan a unos cuantos. Muchas gracias. Tenía yo una última acotación en el sentido de que esa entrevista que tuvimos con un ex ministro de Hacienda el día de hoy en la mañana, él nos decía algo que nosotros ya teníamos muy claro, que es que se crea un punto inflexible a partir de estos resultados y no se podrían seguir planteando reformas alegando que los salarios del sector público, que es que esto y lo otro. Tendríamos ya que con transparencia decir la verdad. Si vamos a salir a pedir una reforma, lo mínimo sería decir que es porque les tenemos que pagar a los tenedores y no decir que es por los salarios, que es por las pensiones, que esa cosa de las pensiones millonarias, que por cierto están cargadas a un 50%, se lo quitan a esa gente, ¿verdad? Por un montón de impuestos que han pasado. Entonces quedamos con eso de que nos parece que sí, que el punto inflexible que reconocía hoy este exministro de Hacienda es correcto a partir de los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a don Martín y a doña Esperanza. Yo quisiera cerrar con una idea final. Luego de escucharlos, no puedo dejar de recordar las palabras del señor Álvaro Ramos cuando fue despedido de la Caja por mostrarle a la ciudadanía que la Caja no estaba quebrada, que era mentira que la Caja estaba quebrada. El señor Ramos no solo mostró que eso era falso, sino que además mostró un dato en el cual están ustedes coincidiendo, ¿verdad? Y es que viene dándose una reducción sostenida y permanente en el gasto público desde hace más de 12 años. ¿Okay?
Pero esa reducción sostenida y permanente del gasto público que él mostraba coincide con un aumento en el pago de intereses por estos certificados en particular, que son certificados leoninos, son deudas odiosas o deudas apestosas, que no deberían existir, ¿no? Ahora, hay un vínculo necesario, ¿no? El hecho de que se siga manejando un discurso falso, ideológico, falsario, ¿verdad?, coincide además con la destrucción de un Estado social y democrático de derecho y la construcción a pedacitos, sin una constituyente, de un Estado esencialmente neoliberal, digamos. Entonces, esta lectura de contexto sociopolítico me parece fundamental que ustedes la estén haciendo. O sea, claramente yo resumiría esta investigación tan provechosa en esta idea: nos mienten al decir que no se ha reducido el gasto público, sí se ha reducido. Nos mienten al decir que no hay dineros para invertir en esas funciones del Estado social y democrático de derecho que nuestros constituyentes decidieron que debían cumplirse. Y nos mienten al no mostrarnos que hay unos certificados leoninos, apestosos, con los que unos pocos se están volviendo aún más millonarios de lo que son. Don Martín y doña Esperanza, muchísimas gracias por su investigación. Muchas gracias a todo el equipo de economistas, sociólogos, abogados, trabajadores sociales, toda la gente que ustedes han tenido trabajando en este proyecto. Proyectos como este son los que dignifican y hacen grande a esta universidad. De manera particular, como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi agradecimiento por su voluntad, por su rigurosidad de estudio, y sobre todo celebro que esta sea la primera investigación interdisciplinaria que se realiza entre sedes, ¿no?, entre la sede central y la sede de Occidente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Reiterando las palabras del doctor Gustavo Chang Mora, agradecemos al máster Martín Rodríguez Miranda y a la máster Esperanza Tacies Castro por honrarnos con su participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Asimismo, a todas las personas que asistieron a esta conferencia y a quienes nos ven desde redes sociales. Se les recuerda, este ciclo de conferencias continuará en este mismo auditorio a las 5 p.m. con la conferencia del doctor Eric Gadgens Gómez, la cual está titulada Usura y Protección Penal de los Precios. Finalmente, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Que tengan muy linda tarde.